Le damos gracias a Él por una nueva oportunidad que Él permite que estemos aquí nuevamente predicando la palabra del Señor. Amén. Estamos agradecidos con Él, estamos nuevamente en su programa Jesús, mi fiel amigo, con su hermano en Cristo, Hilario Barrera. Enidia Barrera. Que Dios nos los bendiga donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos vean. Que Dios nos los bendiga. Mandamos unos cordiales saludos y unas bendiciones allá donde se encuentren. Si nos están viendo desde Centroamérica, en México, en Sudamérica, donde quiera que lleguen estas redes sociales allá por todas partes. Que Dios nos los bendiga. Como estaba diciendo, ¿verdad? Dios nos ha dado otra nueva oportunidad para estar hablando de sus maravillas, de sus grandezas que el Señor ha hecho a través de cada uno de nosotros. Por eso estamos agradecidos con Él, por eso también tenemos tiempo que le hemos puesto a este programa Jesús, mi fiel amigo, porque sabemos que es un fiel amigo que está con nosotros cuando estamos pasando cualquier dificultad, cualquier problema, sabemos en quién confiar, y por eso así le pusimos a este programa. Y que Dios nos los bendiga. Vamos a estar en estos minutos aquí hablando de la palabra del Señor, esta palabra hermosa que el Señor nos ha dado en esta maravillosa tarde. Y reciban saludos de nuestros pastores José y Leticia López, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos escuchen. Y también queremos mandar un saludo especial a nuestro pastor José López, donde quiera que esté, si nos está escuchando, que Dios me lo bendiga. Y vamos a estar aquí predicando la palabra del Señor. Voy a pasar el tiempo a mi esposa para que lo salude. Amén, gloria a Dios. Estamos más que agradecidos con el Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha guardado. Sean bienvenidos a su programa Jesús, mi fiel amigo. Ese fiel amigo que siempre está con nosotros, aun cuando todos nos pueden fallar, aun cuando todos nos pueden abandonar. Hay alguien que está fiel con nosotros y ese es nuestro amigo Jesús, si nosotros le creemos y le buscamos. Pero vamos a orar para entrar a la bendita y hermosa palabra del Señor. Amén. Gracias, amantísimo Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor, que tú has permitido que estemos aquí enfrente de estas cámaras hablando de tu palabra. Gracias, mi Rey precioso, porque sabemos que tú nos has ayudado hasta el día de hoy, Señor. Asimismo, te pedimos que seas tú usando cada instrumento, Señor, cada lengua o usa nuestra boca, Padre bendito, para hablar de tu palabra. Oh, gracias, amantísimo Señor. Y asimismo, Señor, te pedimos por cada hermano, por cada persona, por cada alma, Señor, que va a estar escuchando esta palabra, Señor, la bendecimos y la cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Oh, gracias, amantísimo Señor. Y si hay alguien enfermo, Señor, declaramos que tú vas a ser el doctor por excelencia, Señor. Gracias, amantísimo Señor. Venimos cancelando todo mal espíritu, Señor, toda palabra negativa que se haga lanzado, la cancelamos y la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, gracias, mi Rey precioso, Señor, y así mismo te pedimos por la vida de nuestro pastor José y Leticia López, donde quiera que se encuentren, Señor, que seas tú fortaleciéndolo, Señor, que seas tú Amén, dándoles Señor. fuerzas como las del búfalo, Padre bendito. Oh, mi Rey precioso, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, que vamos a estar aquí predicando tu palabra, Señor. Gracias por otra nueva oportunidad, Padre Santo, que tú has permitido, Señor, que estemos aquí hablando de tu palabra. Oh, mi Rey precioso, toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. También te pedimos por cada familiar, Señor, de nosotros, donde quiera que se encuentren, si nos están escuchando, si nos están viendo, Señor, que Amén, seas tú amén. bendiciéndolos, Señor, día tras día, Padre bendito. Oh, gracias, amantísimo Señor, y así también te pedimos, Padre Santo, que seas tú bendito hablando a través de nosotros, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Toda la honra y toda la gloria es para ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Vamos a entrar a la bendita palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Daniel. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor en el libro de Daniel 6:10. Vamos a estar ahí, ¿verdad? Trayendo la hermosa y maravillosa palabra del Señor. Y vamos a estar bajo el tema, dad gracias a Dios hasta en los días oscuros, ¿verdad? En esos días donde nosotros sentimos
que no podemos más, esos días, ¿verdad? Donde no encontramos la salida, hay que dar gracias al Señor. Pero vamos a leer lo que dice el libro de Daniel 6:10. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos esta bendita palabra. Amén. Dice en el libro de Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido afirmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Estamos viendo en esta palabra que pero vamos a entender un poco más para poder comprender en el 6:1. Apareció bien a Darío, dice, constituir sobre el reino, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlos sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estamos hablando de Daniel, ¿verdad? Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que había un complot, un plan para poder, ¿verdad?, hacer quedar mal a Daniel. Estos gobernadores y sátrapas, dice que ellos buscaban algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos, ¿verdad? Para que él pueda quedar mal ante el rey. Estamos viendo que Daniel era un hombre que él oraba. Dice en el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta las puertas, dice, las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y de rodillas 3 veces al día él oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer. Él, ¿verdad? En este momento, Daniel se encontraba, ¿verdad? Como dicen, acorralado, porque se había firmado un edicto que habían llevado ante el rey estos gobernadores y sátrapas. Dice que buscaban cómo hacer quedar mal delante del rey, pero ya había sido escrito un edicto para que poder, ¿verdad?, como quien dice, callar y hacer caer a Daniel en sus juegos, en sus redes. Pero Daniel dice que era un hombre de Dios, que él oraba. En ese momento, cuando él se sintió atribulado, dice que ahora más que nunca él más buscaba de su Dios. Esa es la clave, que nosotros podemos ser victoriosos, podemos ser bendecidos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, es buscando en los momentos de oscuridad, buscando el rostro, la presencia de nuestro Dios. Por eso se llama el tema, dar gracias a Dios hasta en los días oscuros. A veces nosotros en los momentos de oscuridad, en los momentos de prueba, se nos olvida quién es nuestro Dios, con qué propósito Dios nos ha llamado o para qué Dios nos ha llamado. Se nos olvida en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación. Se nos olvida la promesa, la palabra que Dios ya nos ha dado. Pero estamos viendo aquí, ¿verdad?, específicamente en este momento donde Daniel se encontraba, ¿verdad?, acorralado. En un momento muy difícil se encontraba él, ¿verdad?
pero él no dudó en ningún momento de buscar el rostro, la presencia de su Dios. Sabía que en la oración él iba a encontrar una respuesta, iba a encontrar algo, no importaba, ¿verdad?, que estos hombres, gobernadores quisieran hacerle la guerra. Él tenía a alguien más poderoso en el que él confiaba. Dice que Daniel fue llevado a Babilonia cautivo cuando él tenía 13 años. Desde la edad de 13 años, dice que él estando en Babilonia fue un proceso por lo cual él quería ser fue incorporado, ¿verdad?, a la cultura caldea. Fue cuando llegó a Babilonia. Cuando buscaron esos hombres, ¿verdad? Dice que buscaron hombres de que no tuvieran en qué una falta en ellos. Por eso dice en el 3, en Daniel 1:3 es donde dice, y dijo el rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñaos, y dice, en toda sabiduría. Enseñado, dice, en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, y para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, ¿verdad? Daniel estaba entre estos muchachos de buen entendimiento, de sabiduría. Esto es lo que andaba buscando, ¿verdad? El rey Aspenaz, dice, jefe de sus eunucos, que trajesen los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer y de buen entendimiento, idóneo para estar en el palacio del rey. Así es que no era a cualquiera que iba a traer, y dice que entre esos muchachos uno de ellos era Daniel. Daniel se encontraba entre ellos. Entonces los gobernadores, ¿verdad?, buscaban la manera de cómo a poner tropiezo y hacerle la guerra a Daniel para que caera. Pero Daniel, él fue ante su Dios. Dice que en el 6:10 dice, ¿verdad?, que él fue ante su Dios, y dice que él oraba 3 veces al día. ¿Cuál es la clave que nosotros podemos ser victoriosos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor? Es la oración. Esa es la mejor arma que nosotros podemos tener ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema que nosotros encontremos. Va a ser la oración. Es la clave, es la llave que abre cualquier cerrojo, cualquier situación, cualquier problema que nosotros nos encontremos, ¿verdad? Aquí estamos viendo un claro ejemplo de Daniel, un varón, un hombre de Dios, un hombre consagrado a Dios, que tenía un corazón firme en su Dios, no importando que él fue llevado a este palacio de este rey, ¿verdad? Fue él en un tiempo donde él estaba muy joven. Dice que tenía 13 años cuando él pudo ser, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cuando va a otro país. Emigrar. Cuando él emigró a este país, ¿verdad? Él era muy joven cuando él fue, pero él nunca dudó, ¿verdad?, de su Dios. Él tenía, dice, mucho respeto por el Dios de sus padres, tenía un corazón para con Dios. Él no le importó que había emigrado, él no le importó, ¿verdad?, que había tenido que pasar por esa deportación y poder ir aquí estar al palacio de este rey para poder ser uno de los que quería que le sirvieran al rey, porque sabía que era un
un hombre de buen entendimiento, de gran sabiduría. Entonces estamos viendo que él no se acopló a todo lo que el rey decía, ni a comer, dice, la comida que él comía, ni la que él bebía. Él dice que le pidió, ¿verdad? Intercedió y Dios fue el que puso favor y gracia para que el rey no lo fuera a castigar o hacerle algo porque no obedecía las reglas, que era comer la comida misma del rey, sino que el Señor puso el favor y la gracia. Eso es la diferencia cuando nosotros buscamos verdaderamente a nuestro Dios. Vamos a obtener una respuesta. El Señor es el que pone el favor, la gracia donde quiera que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque hay un corazón agradecido, hay un corazón que le está buscando solamente a Él, buscando su favor. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Estamos en Daniel, para aquellos que se acaban de sintonizar, aquellos que están apenas escuchando el programa. Estamos en Daniel, ¿verdad? Iniciamos ahí en la palabra, en los versículos de Daniel 6, 1 al 4, ¿verdad? Fue donde iniciamos, donde todo está aquí, donde sabemos, ¿verdad? Que Daniel era un fiel a su Dios, ¿verdad? Como así como sus padres de Daniel, pero podemos ver lo que Dios nos quiere mostrar aquí, ¿verdad? Aquí estamos viendo en la palabra de Dios, en Daniel 6:3, ¿verdad? Que había unos gobernadores, que había unos gobernadores y unos satrapas que querían acusar a Daniel, ¿verdad? Querían acusarlo, querían sacarle algo, ¿verdad? Algo para poderlo acusar, para poderlo, como quien dice, meterlo Hacerlo quedar mal. hacerlo quedar mal Amén. ante su Dios. Pero podemos ver aquí en el 10, ¿verdad? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó que ponerlo sobre todo el reino, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que aquí podemos ver que estos gobernadores y zapatos, ¿verdad? Ellos querían encontrar algo en que acusar a este Daniel, ¿verdad? Para poderlo quedar mal. Pero podemos ver, ¿verdad? Que aún aquí, porque podemos ver, ¿verdad? Que no eran cualquier persona que lo querían acusar. Sabemos que eran unos gobernadores, y sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que es un gobernador, ¿verdad? Un gobernador es un líder de un estado, de todo un estado, que es el que lleva el mandato. Entonces no eran cualquier personas que estaban queriendo acusar a Daniel, eran algo importante, eran alguien importantes, pero ni aún así, con todo su aún aunque estuvieran en el gobierno, ¿verdad? No podían hacer nada con Daniel, porque Daniel era un hijo de Dios. Él sabía quién estaba respaldando, él sabía que él confiaba en su Dios. Y aquí podemos ver también en el 4, dicen, entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Gloria a Dios, ¿verdad? Como podemos ver aquí cómo era Daniel, ¿verdad? Él no tenía ningún motivo para que lo podían acusar. Él estaba perfecto ante Dios. Él era un hombre recto ante los ojos de Dios. Pero podemos ver en el 10, ¿verdad? Donde estaba leyendo mi esposa, dice, pero cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer, ¿verdad? Como vemos, a pesar de que él sabía todo lo que andaban haciendo atrás de él, que lo querían acusar, él como quiera, ¿verdad? Era lo más importante. Él se arrodillaba y le daba gracias a su Dios. Él se arrodillaba y oraba. Él oraba a su Dios. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que estaba diciendo mi esposa, ¿verdad? La oración, la importancia de una oración cuando uno está pasando un problema, una dificultad. Aquí podemos ver la solución es a orar, pedirle a Dios que te ayude a salir del problema. Amén. En el 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has
no has confirmado el edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estamos viendo, ¿verdad?, que estos hombres andaban detrás de Daniel. Estaban viendo de qué acusarle, de qué hacerlo quedar mal. Entonces dice que aquí dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Estamos viendo estos hombres, ¿verdad?, que buscaban la manera de cómo acusarle, de cómo hacerle daño a Daniel. Pero Daniel dice que aunque la ley prohibía orar, había entrado en vigencia, Daniel siguió orando con las ventanas que daban hacia Jerusalén abiertas. Y dice que a Daniel no oraba para rebelarse contra el rey, ¿verdad? No era porque él estaba encaprichado o quería hacerlo, no. Él era porque estaba en obediencia al mandamiento supremo de su Dios todopoderoso. Él estaba, ¿verdad?, clamando, buscando a su Dios. No lo estaba haciendo porque quería, ¿verdad?, quería molestar o llevarle la contradictoria al rey, sino que él lo hacía porque lo hacía en presencia de su Dios. Pero ¿qué estamos viendo en esta palabra? Que en los momentos de tribulación, en los momentos difíciles que nosotros pasamos en nuestra vida personal, qué hermoso es este ejemplo donde podemos ver, podemos resaltar que es cuando más necesitamos buscar el rostro, la presencia de nuestro Dios, porque cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nos abrimos a recibir del Señor, el Señor nos va a mostrar, el Señor nos va a dar la dirección, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero a veces cometemos el error de nosotros dejar de creer en esa promesa, en esa palabra que Dios nos ha dado, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Para poder seguir en este proceso, en esta vida que no es fácil el caminar con Dios, pero con la ayuda del Señor vamos a poder nosotros seguir avanzando. Como Daniel se sintió en un momento acorralado y dice, ¿qué dice en el 10? Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Daniel, que era un varón consagrado, un hombre de Dios, ¿verdad? Que no había, dice, tacha en él, porque el rey mandó a buscar gente del linaje real de Israel, mandó a traer que fueran sabios, que fueran estudiados, y dice que entre ellos estaba Daniel. Así es que Daniel no era cualquier persona, era un hombre consagrado a Dios, un hombre que tenía relación, comunión con Dios, pero llegó el momento que se sintió atribulado, que se sintió afligido, se sintió acorralado. Pero en ese momento de tribulación, de prueba que él se encontraba, él no renegó de Dios, él no cuestionó a Dios. Al contrario, dice que él oraba 3 veces al día, buscaba la presencia de Dios, buscaba la guianza, buscaba que el Señor le revelara lo que él tenía que hacer. Él le pedía la guianza a Dios. En él es el único el que nosotros podemos buscar. Tenemos que esperar solamente de Dios, solamente de Él tenemos que buscarle y esperar en Él, porque a veces nosotros desenfocamos nuestra mirada. El problema, nos sentimos tan atribulados, estamos tan abrumados que no miramos más allá, no miramos la respuesta, no miramos la puerta, la ventana por donde salirnos. ¿Por qué? Porque nos ha invadido la tribulación, nos ha invadido la tristeza, el problema. Ha venido a tener más
relevancia que Dios en nuestra vida. A veces le damos tanto lugar, le damos mayor importancia a los problemas más de los que son. A veces el problema no es en sí el problema, sino que el problema es el que nosotros ponemos, las trabas que nosotros mismos buscamos. Buscamos muchas veces tantos problemas a ese problema que probablemente es pequeño, pero nos emproblemamos y nos metemos en situaciones donde no deberíamos estar en nuestra confianza. Aquí podemos ver en Daniel que él iba directamente a su Dios, a clamarle, a pedirle. Esa es la clave. Perdón, cuando nos sentimos emproblemados, cuando nos sentimos, ¿verdad?, atribulados en esos momentos de tristeza, donde nos sentimos que no podemos más, sentimos que ya no tenemos fuerzas, es donde nosotros vamos a buscar siempre, tenemos que buscar el rostro, la presencia de nuestro Dios. Tenemos que ir a clamarle todo el tiempo. Dice que Daniel, él oraba 3 veces al día. Era un varón de Dios, era un varón que estaba consagrado a Dios, pero eso no impidió que él no tuviera problemas en su vida. Como dice la palabra del Señor ahí en el libro de Hechos, ¿qué dice el libro de Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios. Cuando nosotros sabemos que nos están llevando, nos están guiando por algo que va en contra de lo que es la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que nos dice aquí, ¿verdad? Pedro dice, respondiendo Pedro y os dijeron, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos que llevar toda oración, todo pensamiento, todo, tenemos que llevarlo delante de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer lo correcto, lo que está delante de los ojos de Dios. Y por eso es que nosotros, el esfuerzo, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros vayamos a hacer, tiene que ir delante de Dios, hacer lo correcto, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor ha sido bueno y podemos ver, ¿verdad?, aquí en la vida de Daniel, un hombre fiel, recto ante los ojos de Dios. Aún así él confiaba, él se arrodillaba, oraba ante Dios. Y así en la vida de cada uno de nosotros, en la vida cotidiana, en el caminar con el Señor, ¿verdad? Nos vamos a encontrar, así como a Daniel, ¿verdad?, que se encontró, que tenía gobernadores que lo acusaban. Así va a ser el Señor, ¿verdad? Así va a ser en la vida de nosotros, que va a haber algún momento que va a llegar esa tribulación, ese problema, esa acusación que el enemigo, ¿verdad?, nos va a poner para desanimarnos, para podernos sacar del camino del Señor. Pero aquí podemos ver un ejemplo tan grande que hacía Daniel. ¿Qué es lo que hacía Daniel? Él se arrodillaba y oraba 3 veces al día a su Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la arma perfecta para nosotros pasar esas tribulaciones, esos problemas que nos acusan, ¿verdad?, que nos quieren desanimar, que nos quieren sacar, ¿verdad?, de los caminos de Dios? Son estas, aquí como varón, Daniel, él era, ¿cómo puedo decir? Él era perseguido por estos gobernadores, por estos sátrapas, para poderlo acusar ante su Dios, ¿verdad? Para ponerlo en mal, para buscarle algo para acusarlo. Pero podemos ver, ¿verdad?, que Daniel, él era perfecto, él sabía en quién confiaba. Así en la vida de nosotros nosotros conocemos a nuestro Dios. Solamente tenemos que confiar y pedirle cada vez que venga ese desánimo, esa desesperación, esa tribulación. Así como este varón Daniel, ¿verdad? Él era un hombre que confiaba, que tenía su Dios. Así en la vida de nosotros sabemos que tenemos a nuestro Dios, a quien le hemos servido, a quien le estamos sirviendo, ¿va? Porque sabemos que
que cuando venga esa tribulación, sabemos a quién pedir. Solamente tenemos que orar como este Daniel, ¿verdad? Que era un hombre de oración, cada vez que era perseguido por estos gobernadores, él podía y él conocía a su Dios. Dice en el 6.3, Daniel 6.3 dice, pero Daniel mismo dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Estamos viendo, ¿verdad? El favor y la gracia de Dios que había sobre Daniel, ¿verdad? Dice que el mismo rey dice que quería ponerlo sobre todo en el reino a Daniel, porque era el que resaltaba, dice que había un espíritu superior. Un espíritu superior era porque Dios estaba con él. Había favor y gracia de parte de Dios y esto fue lo que les enojó, les entró la envidia, les entró, ¿verdad? El enojo a estos gobernantes, a estos sátrapas para poder hacer caer a Daniel, porque el rey dice que pensó en ponerlo sobre todo el reino, ¿verdad? Era que le iba a dar el mejor puesto después del rey, lo iba a tener Daniel, porque dice que había un espíritu, miraba algo diferente, algo sobrenatural, algo que impactó al rey para que el rey fuese impactado por Daniel, por lo que había en Daniel, es porque era algo que sobresalía en él, porque estaba Dios con él. Dios estaba con Daniel y por eso dice que había un espíritu superior en Daniel y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto fue lo que más les caló, más le dolió, ¿verdad? A estos gobernantes que buscaban la manera de hacer quedar mal a Daniel. Y en el 4 dice, entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Estamos viendo, ¿verdad? Que dice que no encontraban qué falta, qué falla en Daniel, porque dice que Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no hallamos contra él relación con el rey de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron antes del rey, ¿verdad? Ellos andaban buscando qué podemos hacer y fue cuando fueron ante el rey y se juntaron, dice que fueron y fue cuando fue escrito ese edicto. Por eso cuando lo encontraron a él orando, les molestó y por eso dice que Daniel en el 10 supo del edicto que había sido firmado y entró en sus casas abiertas y se puso a orar, a interceder. Eso es lo que refleja el compromiso, la relación que nosotros tengamos con Dios. Va a haber siempre la oposición, siempre nos vamos a encontrar con situaciones o personas que nos van a querer hacer la guerra, personas que van a poder querer servir, ¿verdad?, de pie de tropiezo en el caminar con Dios, pero Dios que es es omnisciente, omnipotente, que lo sabe todo, que no hay nada oculto delante de él. El Señor nos sacará de cualquier situación, de cualquier problema, porque nuestra confianza siempre, nuestra esperanza tiene que estar solamente en él. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Solamente en Él es donde podemos confiar, solamente en Él es donde podemos refugiarnos en cualquier Amén. Cosa, en cualquier situación que estemos pasando, así como este varón de Dios, ¿verdad? Este Daniel, que él se refugiaba ante Dios, él le pedía, él oraba cualquier problema, cualquier dificultad que estaba pasando, así como estamos leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios en Daniel, ¿verdad? Estos acusadores que lo querían acusar para ponerlo en mal. Pero podemos ver a que este era un hombre recto ante los ojos de Dios. Así mismo en la vida de nosotros, en la vida cotidiana, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con dificultades, con algo que nos quiera desanimar, con algo que nos quiera ser pie de tropiezo, pero sabemos, ¿verdad?, que la única
mirada es poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que Él nos va a ayudar, Él es el único fiel que está con nosotros, es el que nos va a sobrellevar día tras día y poner solamente la mirada en Él, porque sabemos que en Él es donde podemos nosotros refugiarnos, poderle pedir con toda confianza, como este varón, como este Daniel, cuando le pedía, él oraba 3 veces al día, porque sabía que lo querían acusar, pero no encontraron nada, porque era un varón fiel ante los ojos de Dios. Amén. Dice ahí en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá de ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Estamos viendo la promesa de nuestro Dios. Esa es la promesa, la palabra que nosotros tenemos que creer, como dice aquí en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá de ti. Dice que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por los ríos, dice que Él estará con nosotros. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Damos gloria a Dios por esta palabra, que estamos bajo el tema dar gracias a Dios aún hasta en los días oscuros, en esos momentos de oscuridad donde sentimos que no vemos ninguna salida, que no hay una respuesta. Probablemente has estado pasando algún problema o algo que tú le has estado pidiendo, le has estado clamando a Dios, y ha llegado el desánimo, ha llegado la tristeza, ha llegado la duda o la desesperación, ha llegado la frustración como ser humano. Pero aquí estamos viendo la palabra, ¿verdad?, del Señor, que nos enseña y nos insta a que nosotros clamemos, a que nosotros busquemos el rostro, la presencia de nuestro Dios. Tenemos que buscar como Daniel, ¿verdad?, que él dice que clamaba a su Dios. Él clamó a su Dios y él le pidió ayuda. ¿Y qué dice el Señor? Dice que cuando nosotros pasemos por las aguas, por los ríos, dice que Él estará con nosotros. Él nos guardará, Él nos ayudará. Muchas veces nosotros no nos quedamos estancados en ese problema o en esa situación. A veces no entendemos que a veces la prueba, la dificultad que estamos pasando es porque Dios quiere a sacar algo de nosotros, algo Él nos quiere enseñar, algo nos quiere mostrar. Y a veces necesitamos pasar por situaciones en nuestra vida personal para poder ver manifestado el poder sobrenatural de nuestro Dios, para poder ver la mano de Dios obrando a nuestro favor y poder motivar, poder aconsejar a alguien más y decirle: yo estuve en ese momento, o yo pasé un momento difícil y miré la mano de Dios, porque la mano de Dios no se ha cortado, esa sigue vigente, su poder sigue igual, Él nunca ha menguado. Ese es mi Dios, el cual yo te vengo a predicar, el cual yo te vengo a decir. No importa tu situación, no importa tu problema, hay un Dios que te escucha, hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos, de que lo busques, que lo voltees a ver a Él, porque Él es nuestro ayudador. Por eso estamos, ¿verdad?, agradecidos con nuestro Dios, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha guardado. Sin Él, quién sabe dónde estaríamos, destruidos, perdidos, pero gracias a su infinita misericordia podemos decir que hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha guardado. Y te dice a ti también: si tú te has desanimado, si tú te has alejado del Señor, si tú te has apartado de Él, el Señor te está hablando, te está llamando, que Él te espera con los brazos abiertos, que venga a Él, que Él no mira tu pasado, Él no mira tu pecado, Él ve tu arrepentimiento y un corazón constrito
contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, Él lo recibe. Probablemente para las personas puedas ser, ¿verdad?, un error, o puede ser, ¿verdad?, alguien que nunca vas a hacer nada en la vida, pero para Dios eres especial. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Qué hermoso es cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, que Él estará con nosotros, así como Amén. dice aquí en el 43:2, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Y Amén. cuando pases por el fuego, no te quemarás, y ni la llama arderá en ti. Qué hermoso, ¿verdad?, que el Señor nos diga que Él estará con nosotros en Amén. cualquier problema, cualquier dificultad. Solamente tenemos que creer que Él va a estar con nosotros. Tenemos que tener esa convicción completamente segura que el Señor está con nosotros. Él Amén. nos va a ayudar en cualquier problema, en cualquier tribulación. Él nos va a decir, tú que nos escuchaste, tú que nos estás escuchando, ¿verdad? Dice el Señor que Él está contigo en las tribulaciones, en las pruebas. El Señor nos va a sacar adelante. Fue un privilegio y fue una bendición haber estado en estos minutos hablando de la palabra del Señor, así como Daniel, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada solamente en nuestro Señor, porque es el único, el que nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Es el que nos va a fortalecer día tras día. Que Dios Amén. nos los bendiga. Amén. Damos gloria al Señor. Este fue su programa Jesús, mi fiel amigo, con su hermana en Cristo, Nidia Barrera. Los vemos el próximo jueves, si el Señor lo permite. Amén. Amén, amén.